Bueno, y continuamos con el desarrollo de la información y de la reflexión también. Vamos a referenciar una fecha patria. Cada 17 de junio se conmemora en nuestro país el paso a la inmortalidad de Güemes, una figura que ha sido rescatada de la historia hace muy poco. Desde 2016 conmemoramos su día y nos pareció propicio recorrer su biografía y también su legado, lo que ha significado para la patria y por sobre todo para la independencia. Güemes, el héroe gaucho que se celebra y se conmemora mucho en Salta y que vamos conociendo con los años en el resto del país. Para referenciarlo nos ponemos en contacto con un especialista. Saludamos a Lucas Bota, que es licenciado en Historia y autor de Historia en Podcast. Así lo encuentran en las redes sociales. Lucas, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Un gusto estar en contacto. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la víspera del feriado referenciando a Güemes, el héroe gaucho. ¿Quién fue y qué significó para nuestra independencia? Bueno, como bien nos marcabas recién, Güemes ha sido una de las figuras de nuestra historia perteneciente al panteón, digamos, de los grandes próceres, que ha sido rescatada en el último tiempo, en los últimos años, con un trabajo de revisión muy grande. Y bueno, esto que vos planteabas me pareció novedoso, digamos, la forma, porque justamente es eso, ¿no? Es rescatarlo de un olvido, de ahí rescatarlo del baúl de los recuerdos en el cual estaba sepultado prácticamente Güemes, y ponerlo nuevamente en la escena histórica, porque fue uno de los líderes más importantes de ese periodo de la lucha contra los españoles, ¿no? A tal punto que sin la acción de Güemes en Salta hubiera sido prácticamente imposible que San Martín hubiera podido llevar a cabo su gesta independentista desde Mendoza, digamos, ¿no? Porque justamente lo que hacía Güemes con sus tropas, con sus famosos infernales del monte, como se llamaban, era justamente oficiar de tapón, digamos, ¿no? Tratar de frenar el avance español en el norte de nuestro país, en Salta, en Jujuy, lugares en donde habíamos tenido derrotas muy marcadas, muy fuertes a lo largo de la historia, y que de repente Güemes, con sus gauchos, sin recursos, sin ayuda oficial, sin ayuda del Estado, de ese incipiente Estado que estaban haciendo, pudo frenar el avance, pudo oficiar de tapón, como te decía recién, para que en el resto del territorio pudiera desarrollarse la gesta emancipadora que, por ejemplo, va a iniciar San Martín en Mendoza, ¿no? San Martín va a ser uno de los primeros que rescata la lucha de Güemes en el norte de nuestro país, ¿no? Bueno, ¿y cuál ha sido esta su gran proeza, si tuviésemos que rescatar su acción en la historia? Bueno, mira, vos sabés que Güemes tiene una particularidad, va a ser el único general argentino que muere producto de una acción en combate. A Güemes lo hieren entre la noche del 6 y el 7 de junio y termina falleciendo 10 días después en el medio del monte, rodeado de sus tropas sumamente leales, con no más recursos que un catre. No tenía otra cosa o sea, fue el lugar en el cual fue a morir. O sea, más allá de lo anecdótico que puede resultar esto, da muestra de lo que se estaba poniendo en juego en esos años, digamos, ¿no? Un oficial sin recursos, sin ayuda, sin más tropas que las que él mismo pudiera llegar a juntar, perseguido por los realistas, tras 10 días de estar agonizando, termina falleciendo rodeado de los suyos en el medio del monte sobre un catre, digamos, ¿no? Cuántas cosas se dejaban de lado desde lo personal, poniendo por frente la patria que estaban haciendo, ¿no? Claro, y malherido en combate, en una batalla. Mientras charlamos con vos, compartimos imágenes que son ilustrativas y aparecen recurrentemente Belgrano y San Martín. Y se dice mucho que Güemes tenía la pasión y el fuego de Belgrano y San Martín. Pero ¿por qué tan olvidado? ¿Por qué crees que pasó tanto tiempo hasta que salimos a reivindicarlo como prócer, como figura de nuestra historia? Bueno, eso está muy bueno ese punto, porque cuando se escribe la historia argentina, ¿no? Allá a finales del siglo XIX, 1880, 1870, había que dotar a esa historia argentina de un panteón de próceres que estuvieran
muy relacionados con el contexto europeo, que era lo que se estaba buscando imitar en esos años, digamos, un contexto de inmigración, un país que para 1880 miraba mucho a Europa, miraba mucho a Francia y a las élites del viejo continente. De repente meter ahí en medio a Güemes, que era un gaucho, que era representante de estos sectores rurales del norte, sin mayor trascendencia que su guerra gaucha, dirán algunos historiadores, quedaba medio desencajado en ese discurso oficial que se quería dar de la historia argentina. Entonces se rescataron otras figuras. Las más emblemáticas van a ser la de San Martín, la de Belgrano, que van a tener un pasado, una formación académica en Europa, por ejemplo, y se decide dejar de lado la figura de Güemes, que no era más que un simple líder de los sectores populares, rurales del norte de nuestro país, ¿no? Entonces, desde esos momentos, la historiografía argentina deja de lado a Güemes y realza otras figuras. Después de muchísimos años, más de 150 años de olvido, recién es traído de vuelta Güemes en la última década, digamos, a la escena histórica nacional. Bueno, en Salta se está viviendo con mucha intensidad, se conmemora la fecha, se realizan actos alusivos, pero está teniendo otra impronta también en todo el territorio nacional y es parte de seguir construyendo y reconstruyendo nuestra historia. Lucas, muchísimas gracias por estar aquí hoy referenciando a otro de nuestros héroes, de nuestros próceres de la independencia, y le decimos a la gente que bueno, generas un contenido muy entretenido, muy lindo y muy accesible en las redes sociales, que te pueden buscar allí como Historia en Podcast, ¿verdad? En Instagram, en Facebook y en Spotify. Tal cual, estamos ahí con un proyecto de divulgación en Spotify, sobre todo en nuestro fuerte, pero también en Instagram, que se llama Historia en Podcast. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y los espero a todos por ahí. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Chao, gracias.